Es verdad que Texas trata de utilizar todos los recursos posibles para evitar las entradas ilegales, pero uno de ellos es el que ven, el alambre de espino, un sistema de defensa que, aunque dista de ser el ideal, sí consigue, en una primera instancia, evitar la entrada de muchos inmigrantes. Bien, este alambre de espino ha causado todo un debate en Estados Unidos. Por un lado, hay algunos que aseguran que este material atenta contra los derechos humanos de los migrantes. Por otro, los gobernantes se defienden diciendo algo así como: pero vamos a ver, si no podemos evitar de ninguna forma que los inmigrantes ilegales sigan entrando en nuestro país de forma masiva, ¿cómo lo hacemos? No se confundan, el debate está lejos de terminar, y mucho menos después de esta sentencia por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El órgano ha determinado que Texas no puede impedir el paso en la frontera a los agentes federales que pretenden cortar el alambre de espino de la frontera. Bueno, y en cualquier caso, la historia acabaría aquí, ¿no? El Tribunal Supremo dicta sentencia y esta se acata. Venga, gracias por venir. Nos vemos en el siguiente programa de En Dos con... No, esta vez no. Greg Abbott se ha rebelado contra la sentencia del Tribunal Supremo. El gobernador de Texas no está dispuesto a permitir que los agentes federales intervengan de esta forma en la frontera de su estado. Y claro, sé lo que deben estar pensando. Vale, yo también quiero ir al supermercado y no pagar, pero hay una ley que me obliga a hacerlo. Y sí, tienen razón, pero es que el gobernador de Texas tiene una carta en la manga. Este era el documento de Abbott tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo. He declarado una invasión bajo el artículo 1 para invocar la autoridad constitucional de Texas para defenderse a sí misma. La autoridad nos la da la Ley Suprema del Territorio, que es superior a cualquier estatuto federal que diga lo contrario. Es decir, que todo acaba de cambiar. Ya no es que Texas se enfrente a una crisis migratoria, no. Es que para su gobernador esto es una invasión, y esa palabra es la que produce el cambio que les decíamos, porque la Constitución de los Estados Unidos cuenta con dos artículos citados por Greg Abbott que podrían ampararle su decisión. El primero es este. En la sección 4 del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos se establece lo siguiente: los Estados Unidos deben garantizar a cada estado una forma republicana de gobierno y deben protegerles contra una invasión. Es decir, que el gobierno federal debe impedir una invasión en cualquiera de sus territorios. Algo que nos lleva aquí. En el apartado 3 de la sección 10 del artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos se establece que ningún estado, sin el consentimiento del Congreso, mantendrá tropas o buques de guerra en tiempo de paz o no entrará en guerra a menos que sea realmente invadido. Es decir, que cualquier instrumento de ataque está prohibido, salvo que hablemos de una invasión que está sucediendo según Greg Abbott y que, según el gobernador, permite que, amparándose en la Constitución, ni quite el alambre de espino ni permita que los agentes federales lo hagan. La llamada de supremacía significa que la propia Constitución es la ley suprema en nuestro país. La propia Constitución otorga a Texas el derecho a la propia defensa en este caso, porque los Estados Unidos han abandonado su responsabilidad de defender Texas. Así que fueron los estados los que crearon los Estados Unidos, y cuando se votó dicha creación con la Constitución, en ese acuerdo estaba el que el gobierno federal protegiera a los estados. Los autores de la Constitución sabían que habría momentos en los que el gobierno federal no cumpliría con su deber. Texas tiene derecho, como estado, de detener a los criminales y evitar que lleguen a nuestro estado.